Bueno, hermanos, seguimos con la línea de Génesis. El domingo pasado se terminó con Génesis capítulo 24 y hoy vamos a ver Génesis capítulo 25. Este capítulo nos arroja bastante información un poco sobre los últimos tiempos de Abraham, pero también sobre lo que sería el inicio de la familia de Isaac y la conformación de los pueblos que estaban alrededor de Canaán, que es la tierra prometida. Veníamos de ver la elección que hizo, o mejor dicho, el pedido que le hizo Abraham a uno de sus siervos para que vaya a conseguir esposa para su hijo Isaac. Y bueno, después de eso ya terminamos ahora la historia de Abraham viendo lo que pasó en sus últimos días. Vamos a ver, tenemos por ahí para compartir lo que es el texto bíblico. Vamos a presentar en pantalla ahí la primera parte de Génesis 25, donde continúa la historia de Abraham y dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz, bueno, y ahí da una serie de hijos, Sisram, Oxam, Medán, Madián, Isbac y Súa, y después una serie de genealogías, y saltamos un poco todo esto, y dice, todos estos fueron los hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Bueno, hasta ahora conocíamos dos hijos de Abraham. ¿Quiénes eran? Uno lo terminamos de mencionar acá. Ismael e Isaac, ¿sí? ¿Cómo nació Ismael o por qué nació Ismael? ¿Se acuerdan más o menos cómo vino la historia? Con Agar, sí. Dios le había prometido a Abraham que a partir de él iba a ser una nación grande, que iba a tener reinos después de él y que iba a recibir una promesa eterna. Y él se veía grande ya, no tenía la posibilidad de tener hijos, y entonces con su esposa Sara idearon un plan que era tener un hijo a través de una sierva, que era algo común en ese tiempo como para hacer una sustitución de vientre cuando había esterilidad. Y entonces nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo que Dios le había prometido. Dios le había prometido que iba a tener. Abraham tenía que tener un poquitito más de paciencia. Pero bueno, el hijo de la promesa vino después. A los 99 años Dios se le presentó, selló su pacto y la señal del pacto, que era la circuncisión, y le dijo que de ahí un año iba a tener un hijo que iba a ser propio, que lo iba a tener también a partir de Sara, con Sara, y que se iba a llamar Isaac. Entonces tenemos a Ismael y a Isaac. Y después Abraham tuvo una concubina también. Recordemos que en el mundo antiguo había como distintos niveles de esposas y tenías la esposa con todos los privilegios principal y tenías las concubinas. Y las concubinas y sus hijos no tenían los mismos derechos de herencia ni de participación que la esposa principal y sus hijos, en este caso Sara e Isaac. Entonces vemos este evento que hoy nos puede parecer extraño, pero que a la luz de ese tiempo era común, que era que el padre de los hijos le repartía a ellos dones, es decir, le daba regalos y le daba, digamos, ciertas pertenencias, pero la herencia era para el hijo de la esposa, ¿sí? Y en este caso el hijo de la promesa, que era Isaac. Y vemos entonces cómo en este caso lo que hace Abraham es enviarlos hacia otras tierras. ¿Por qué los está enviando lejos? ¿Qué les parece? ¿Qué quería preservar Abraham? ¿La paz?
familiar. ¿Y qué no quería poner en riesgo? La tierra prometida. Es decir, ¿y para quién era esa tierra? Para Isaac. Entonces envió a sus otros hijos hacia el oriente. Esto también le servía para entender históricamente a los primeros lectores. Recordemos que los primeros lectores de estos libros, del Génesis, Éxodo, Levítico, los libros que escribió Moisés, era el pueblo esclavo que estaba saliendo de la tierra de Egipto. Y acá le estaba diciendo Dios a ese pueblo, a través de las escrituras que recibía Moisés, que los vecinos que tenían al este del Jordán eran pueblos que también tenían, digamos, sus ancestros en Abraham, igual que ellos. ¿Sí? Pero también hay algo un poco más simbólico por ahí. Ya varias veces mencionamos en la Biblia que, digamos, hay movimientos hacia el oriente, como dice en el versículo 6. Vamos a repasar unos pasajes de esto. Esto los voy a leer yo. Génesis 3:24. Estaba Adán y Eva en el jardín de Edén, dentro de la tierra de Edén, y pecaron. ¿Qué pasó? Génesis 3:24, echó Dios pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Sí? Imaginémonos que hay un terreno, un lugar, y al oriente se ponen, digamos, una guardia para que no vuelvan a llegar. ¿A dónde habían sido recluidos Adán y Eva? Hacia el oriente de Edén. ¿Sí? Otro pasaje, Génesis 4:16. Acá estamos posterior al primer asesinato que vemos en la Biblia, que es la muerte de Abel en manos de Caín. Y Génesis 4:16 nos dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Sí? Es decir, Adán y Eva pecaron y fueron al oriente del huerto, pero seguían en Edén. Caín asesinó a su hermano y salió directamente de la zona de Edén y se radicó al oriente de esa zona. ¿Sí? También en el oriente vemos algunas cuestiones donde el hombre se aleja del propósito de Dios. ¿Se acuerdan que después del diluvio el mandamiento a Noé y a su familia era que se esparcieran por la tierra y que por toda la tierra la siguieran fructificando? Bueno, Génesis 11:2 encontramos que: y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Si seguimos leyendo Génesis 11 nos habla acerca de la historia de Babel. ¿Sí? Es decir, en estas referencias, estar en el oriente significa estar lejos del lugar elegido por Dios, y simbólicamente podemos decir que Abraham envió a sus otros hijos lejos de Canaán, que era el lugar elegido por Dios para cumplir la promesa sobre su hijo Isaac. ¿Sí? Un poco así vemos los datos, cómo se relacionan a lo largo de distintas historias. Bueno, seguimos con lo que nos dice acerca de la vida de Abraham. Génesis 25, del 7 al 11, tenemos también ahí una vista de los versículos. Dice: y estos fueron los días de Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Esa cueva era un lugar que había adquirido Abraham y donde ya estaba enterrada Sara. ¿Sí?
Salteo un poco y dice en el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo de el viviente que me ve. ¿Sí? Bueno, Abraham tuvo una vida excepcional. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Pero generalmente muchos héroes o muchos reyes o mucha gente importante en la antigüedad, en la época que estaba viviendo Abraham, una vez muertos eran adorados, ¿sí? O eran venerados, o eran puestos a la altura de dioses. Bueno, nada de esto pasó con Abraham. Acá la Biblia nos dice que Abraham fue enterrado, que murió antes, como cualquier mortal, y que fue llorado por sus hijos, ¿sí? Pero no se endiosó ni se exaltó sobre medida la figura de Abraham. La gloria siempre es de Dios, ¿sí? Y el versículo 8 que dice que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Esta palabra unido a su pueblo es interesante. Después, más adelante aparecen ciertas cosas que nos dan más indicios, pero no se dice que Abraham murió, dejó de existir, que desapareció, sino que fue unido a su pueblo. Hay como una idea de continuidad después de la muerte, ¿sí? Más adelante, en Éxodo 3:6, cuando Dios se le presenta por primera vez a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Esto fue muchos años después de que todos ellos hayan muerto, ¿sí? Y notar que no dice fui el Dios, sino que dice soy el Dios. Es decir, empezamos a ver que hay un camino de restauración de lo que pasó en Edén, que en Edén fue la separación del hombre de Dios a causa del pecado. Y hay un camino de restauración porque hay un momento en el que se va a restablecer la comunión y donde va a permanecer otra vez eternamente el hombre junto a Dios. Por ahora se va revelando con pequeños indicios, pero después esa obra la tenemos completa en Cristo. Había una conversación que tuvo Jesús con algunos religiosos que lo contradecían y les decía, Mateo 22:31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, ¿sí? Entonces vemos acá un indicio de la continuidad de la vida. La vida no terminaba únicamente con la muerte, sino que seguía más allá de la muerte, que es algo que después más adelante se va a profundizar. Bueno, otro detalle de la vida de Abraham, vamos a ver la próxima diapositiva ahí. Hay una listita de años importantes en la vida de Abraham. A los 65 años sale de Harán, que es el lugar donde estaba hasta la muerte de su padre, y ya había tenido un llamado anterior que no le podemos fechar, y salió a los 65 años hacia el lugar que Dios le había prometido. Salió sin GPS, salió sin mapa, salió sin destino, salió por fe, ¿sí? Dios le dice cuando llega a Canaán que va a recibir esa tierra, y entre Abraham y Sara deciden tener un heredero, y nace Ismael. Ismael nace cuando Abraham tenía 86 años. A los 99 años se le presenta a Dios a Abraham, establece la señal del pacto de la circuncisión y le dice que va a tener al año siguiente un hijo biológico propio y que lo iba a tener con Sara, su esposa de toda la vida, ¿sí?
Entonces nace Isaac cuando Abraham tenía 100 años. A los 137 años muere su esposa Sara. Busca esposa a través de su siervo, que fue la historia del capítulo anterior, para Isaac, su hijo, a los 140 años. Mandó a su siervo a buscarle una esposa a la tierra de sus ancestros. Nacen Jacob y Esaú cuando Abraham tenía 160 años y muere a los 175. Es decir, Abraham pudo ver cómo la promesa que había sido dada a los 99 años a través de su hijo Isaac se estaba cumpliendo, no solo por Isaac, sino también porque ya estaba viendo a sus propios nietos, estaba viendo el cumplimiento de la promesa. Y hay un pasaje que habla acerca de Abraham en Romanos, lo voy a leer yo, Romanos 4, del 18 al 22, dice acerca de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incertidumbre de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Este hecho también lo habíamos relatado en su momento, el tema de la fe de Abraham en Dios. Pero bueno, vemos la historia de un hombre que perseveró, y vemos también una línea que ahora después la vamos a profundizar un poquito cuando charlemos con Isaac, pero Dios no empezó a armar el pueblo a través de un hombre vigoroso, lo armó a través de alguien que ya a nuestra edad estaría con el carné de PAMI, ¿sí? Y de debilidad en debilidad, no armó el pueblo a través de un hombre que estaba en la plenitud de su vida, sino que tuvo que hacer que una pareja que ya no funcionaba para la procreación, tuviera el milagro de la vida nuevamente para que naciera ese heredero. Todo esto nos dan señales acerca de cómo es la obra de Dios, de cómo Dios nos está mostrando desde el principio en la selección de su pueblo y en el movimiento de cómo se van moviendo esos herederos, de cómo siempre está la mano de Él. No es por mérito del hombre, es por gracia. La obra de Dios se va mostrando por gracia, y la vida de Abraham es una muestra de la gracia de Dios obrando a través de toda su historia, y cómo esa gracia sigue después a la próxima generación. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos después de esta vista de Abraham, los pasajes que siguen, a partir del versículo 12. Vamos un poco rápido porque como estamos tratando un capítulo completo, por ahí leemos algunas partes y omitimos otras, después los pueden repasar completo. Pero la idea es enfatizar en los puntos principales. Dice, acá del 12 al 18, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Y se hace ahí a partir del versículo 13, 14, un listado de los nombres de los hijos de Ismael. Y después el 17 nos dice, y fueron los años de la vida de Ismael 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Acá vemos la bendición de Dios sobre la vida de Ismael. ¿Se acuerdan que hubo un evento importante, una pelea en su momento entre Sara y Agar? Y Agar se sintió abandonada estando embarazada de Ismael y huye.
Y entonces huye hasta un lugar, hasta un pozo de agua donde se paró seguramente para refrescarse, que estaba camino a Egipto, que es el pozo que después Agar bautizó, el viviente que me ve, y ahí recibe de Dios aliento para seguir adelante. Le dice, volvé otra vez con tu ama, seguí donde estás, pero tu hijo va a ser bendecido, ¿sí? Y acá vemos la bendición de Dios, cómo se cumple también en la vida de Ismael. Y después sigue el versículo 19 en adelante, lo tenemos en la próxima vista, ¿sí? Dice, estas son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó a Jehová, y concibió su mujer Rebeca. Dice más adelante, y los hijos luchaban dentro de ellas, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. A ver, ¿esto lo tenemos acá? Sí. Y le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Isaac estaba viendo la vida de su hermano Ismael totalmente bendecida, ¿sí? 12 hijos y de ellos una serie de naciones que, bueno, viéndolos geográficamente, estaban habitando al sur y al sureste de lo que era la tierra primitiva. Es decir, hasta ahora teníamos al este los hijos de Abraham con Cetura y los descendientes de Ismael en el sur y en el sureste de lo que era la tierra prometida. Pero había un problema. Isaac, el hijo de la promesa, no tenía hijos, no tenía descendencia. Veía cómo se multiplicaba la descendencia de su hermano, veía cómo incluso su padre tuvo más hijos que fueron enviados con dones a otros lados, pero él y su esposa permanecían solos. Y vemos este pasaje donde nos dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Alguien tiene alguna otra versión que no tenga la palabra oró y que tenga otra palabra? Le rogó. Hay versiones más modernas que están cambiando la palabra orar por rogar. Es decir, estaba en una situación que ya consideraba desesperada, ¿sí? Dijimos que tuvo a Isaac unos cuantos años después. Más adelante dice que lo tuvo 20 años después de que se casó con Rebeca. No sabemos si Isaac empezó a rogar a Dios desde el primer día o si rogó en el año 19. Lo importante que sabemos es que Dios estaba esperando que Isaac rogara para él obrar y darle la descendencia que tanto estaba esperando y que tanto era valorada y que era la descendencia prometida también a través de su padre. Así que hay poder en la oración, hay mucho poder en la oración. Lo podemos llevar a cualquier cosa de la vida de hoy, ¿no? Pero nosotros podemos pedirle a Dios y presentar delante de Él todas nuestras necesidades, así como hizo Isaac. El tema es que Rebeca entonces concibió y empezó a crecer su embarazo. No teníamos a los tetra para hacer los controles del primer trimestre, segundo trimestre, no había ecografía, no había nada. Y la panza de Rebeca estaba súper revuelta, no sabía lo que pasaba. Y entonces, ¿qué hizo Rebeca? Que estábamos viendo acá en este pasaje. Lo consultó al Señor. Acá vemos otra cosa importante. Primero que Rebeca, ante su situación, que se sentía agobiada, fue y lo consultó al Señor. Y después
Dios escucha a todos sus hijos, y ya Rebeca estaba dentro de la familia de Dios y fue escuchada por Dios. No le pidió Rebeca a Isaac que ore por ella para ver qué era lo que estaba pasando. Fue directamente ella, con sus necesidades, a la presencia de Dios. Esto es algo importante también. A veces se dice, bueno, sociedades totalmente patriarcales, cierta estructura, pero esto no era tan común. Acá la mujer se acercó al Dios de su esposo para pedirle directamente explicaciones sobre qué era lo que le estaba pasando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenemos otros casos. Una jueza hubo también en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? Débora, ¿sí? Porque no había hombres para levantar y Dios levantó una mujer, ¿sí? Tenemos muchas historias en la Biblia donde vemos el lugar y la importancia que tienen las mujeres, ¿sí? Bueno, ¿y qué se le dijo a Rebeca? Le dijo Dios que 2 naciones había en su interior, que 2 pueblos serían divididos de sus entrañas, y que había una cosa que iba a pasar, que el mayor iba a servir el menor. Y vemos otra vez una alteración de los órdenes legales. A ver, en el antiguo cercano Oriente, la herencia principal correspondía al hijo mayor. Generalmente, si había varios hijos, al hijo se le daba una doble porción de la herencia y tenía también la facultad de dirigir espiritual y políticamente a la casa que fue de su padre, ¿sí? Nosotros ya vemos una alteración de este orden mayor-menor mucho antes. En el principio habíamos hablado cuando... Sí. No era un plan platita. Bueno, el tema está bárbaro. Pero, a ver, vayamos a esto. Sí, totalmente cierto. El hijo mayor quedaba al mando de la casa de su padre, ¿sí? El hijo mayor era el que continuaba el clan, ¿sí? Era el que continuaba toda esa familia. Y cómo crecía la familia también lo seguía estando en responsabilidad, como vos decís, Belén, del hijo mayor. Y estábamos comentando, ¿se acuerdan de los hermanos Abel y Caín? ¿Quién era el mayor? Caín. ¿Y quién fue el que hizo un sacrificio que fue aceptado delante de Dios? El menor, Abel. Entonces, lo que vamos viendo en esto es que Dios no elige de acuerdo a las leyes de los hombres. Así como habíamos visto hace un ratito en lo que pasó en la historia de Abraham y Sara, que Dios levanta más allá de donde está todo muerto y revive para que puedan hacer una nueva vida, que vemos ahora también en la descendencia de Isaac y Rebeca, porque era una pareja estéril y Dios hace el milagro de la vida, ¿sí? Y lo que vemos es que Dios no elige por las leyes que se manejan en los hombres, sino que elige por lo que hay en el corazón y en las actitudes de las personas. Abel fue acepto antes que Caín adelante de Dios porque su corazón estaba mirando a Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, bueno, se va a empezar a ver, más adelante lo vamos a terminar de ver, no me toca a mí, pero por qué, digamos, está esta profecía de Jacob sobre Esaú. Bueno, pero lo cierto
es que el pueblo de Dios, a medida que iban pasando los años, veía que cada paso en la dirección de la promesa que daba Dios era por un regalo de Dios. Isaac fue hijo de una madre y un padre estéril. Digamos, acá tenemos a Jacob, que es hijo de una madre estéril, ¿sí? Y después podemos ver, nada más mencionar algunos detalles. El rey David, ¿era el mayor o el menor de sus hermanos? El menor de todos sus hermanos. Tan menor que cuando fue Samuel y le pidió a su padre Isaí que le presente a sus hijos, a él no se lo presentó. Estaba cuidando las ovejas allá en el fondo, por otros lados, ¿sí? Entonces, esta es una característica que vemos también en la selección que va realizando Dios, ¿sí? Bueno, ¿cómo andamos? Ya casi terminando. Esto llegamos hasta acá. Bueno, desde el nacimiento, en este pasaje que vemos en el versículo 24, ya vemos que Esaú y Jacob eran totalmente diferentes. Dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. Yo no sé si se enteró antes que había mellizos, porque no había ecografía. Le dijo que 2 naciones había dentro de ella, pero bueno, había mellizos, ¿sí? Y el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú, ¿sí? Que tiene que ver con su característica física, era velludo, ¿sí? Y después salió su hermano con su mano tomada del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Y Jacob tiene que ver ese nombre con el que está asido del talón, ¿sí? Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos, es decir, 20 años después de haberse casado. Seguimos con la siguiente hojita. Ahí. Y los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, al que vivía más en la tienda, ¿no? Bueno, vamos a empezar a analizar al revés, del 28 para el 27. Tenemos una familia donde hay preferencias, ¿sí? Un padre hinchaba para un hijo y el otro padre para el otro hijo, ¿sí? Es decir, ya tenemos un problema familiar interesante. Tenemos 2 hijos y tenemos a los padres divididos en torno a las preferencias. Esto tuvo que afectar seguramente la vida y el crecimiento de ellos, más allá de que en realidad también Rebeca le comentó su profecía a su marido y a sus hijos, ¿sí? Por algo que ahora vamos a ver un poquito más adelante, y esto causó un malestar dentro de la familia, ¿sí? Y bueno, el versículo 27 respecto al 26 se nos muestra, hacemos un gran salto desde que eran bebés hasta que eran hombres, y se nos pintan en un solo versículo, con muy poca información, en cuáles eran sus características como hombre. ¿Sí? Esaú, cazador y un amante de la naturaleza. ¿Sí? Los grandes cazadores se consideraban a menudo como figuras heroicas. No solamente el cazador cazaba, sino que era diestro con las armas, es decir, era un buen guerrero en última instancia. Era alguien que podía defender a su familia. ¿Está bien? Era más capacitado o más relevante visto desde esa actividad que en otras actividades, digamos, más rutinarias o que tenían que ver más con lo cotidiano, ¿sí? ¿Hay algún otro cazador en la Biblia que hayamos mencionado en su momento? Nimrod, muy bien. ¿Quién fue Nimrod? A ver si nos acordamos. Cazador, pero ¿fundador de qué fue Nimrod? De varias ciudades, Nínive y Babel. Y Babel fue donde se construyó la torre. Es decir, no tenemos nada relativamente bueno asociado a la historia del primer cazador del que tenemos como referencia, ¿no? Tenemos
como raíz, que fue el fundador del lugar donde se inició después la rebelión de Babel. Por ahí no podemos colocar a Esaú en este mismo plano, pero la autosuficiencia, la autocomplacencia, que vamos a ver un poquito más adelante, son lo que lo llevó a tomar una decisión equivocada. Por otro lado, Jacob se convirtió en un hombre tranquilo, dice el versículo. Le gustaba quedarse en las tiendas. La palabra esta tranquilo es tam, y es también la misma raíz de la palabra perfecto que se usa para describir a Job, y la palabra íntegro que se usa en el libro de los Salmos. No tenemos tiempo para ver estos versículos. Y esta palabra también es la palabra que se usa en Génesis 6:9 para traducir que Noé fue varón justo y que era perfecto, ¿sí? También es esta raíz de esta palabra tam. Y habitaba en tiendas, dice acá acerca de Jacob. Y la raíz de la palabra tienda es la raíz de la palabra tabernáculo, que era la que conocían ya los primeros lectores de Génesis. ¿Por qué? Porque se les estaba escribiendo la Biblia cuando ellos estaban en un tabernáculo en el desierto, ¿sí? Entonces, vemos un poco la preferencia de hacia dónde va la promesa, ¿sí? A Jacob se lo describe como íntegro y se lo describe como alguien que estaba asociado a lo que iba a ser el lugar después donde se les iba a presentar Dios al pueblo en el desierto, ¿sí? Y bueno, para terminar, llegamos al tema de la primogenitura. Que hay tantos dichos populares. Se vendió la primogenitura por un plato de lentejas, es algo que lo entiende incluso la gente que no viene a la iglesia ni lee, pero es un dicho popular eso de venderse por un plato de lentejas. Y es que en la antigüedad, a nivel legal, este derecho que veníamos hablando acá, que mencionaba Belén, del hijo mayor, era el derecho de poder heredar lo que era la dirección de su familia. Y esa dirección pasaba por lo económico, pasaba por la organización, pero también pasaba por lo espiritual. Y en el caso nuestro, que estamos viendo la promesa de Dios dada a Abraham, esa promesa iba a ser de que a través del que continúe la línea, iba a llegar la simiente prometida que iba a restaurar la historia del hombre. Importantísimo. Y vamos a leer un poco este pasaje de la primogenitura. A partir del versículo 29 dice: un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Era cazador, vino agotado, una jornada larga. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Y acá no me quiero detener mucho, pero Edom era un pueblo que siempre fue rival de Israel y enemigo de Israel, ¿sí? Los descendientes de Esaú. Y le dijo Jacob: véndeme primero tu primogenitura. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Una respuesta media liviana, ¿no? Se estaba por morir porque tenía un poco de hambre aparte, no era tan exagerada la situación. Y calculo que aparte de la tienda de Jacob, seguramente si se movía unos kilómetros tenía a su madre o a sus siervos os podía pasar la noche sin comer sin ningún problema. Pero apreciaba tanto en ese momento la comida que dijo: estoy a punto de morir, necesito comer, ¿sí? Y su hijo, bueno, y acá después podemos charlar, pero quizás se lo dejamos a Sebastián para la que sigue. ¿Por qué está forzando Jacob y su madre la primogenitura si en realidad ya había sido profetizada? Pero esa es otra historia, la dejamos para que sigue. Dice: véndeme primero tu primogenitura. Y le contestó
mira, yo estoy a punto de morir. Y le dijo Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Entonces Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob, y este pasaje es tremendo, dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue. No le importó, en ningún momento estuvo reflexionando sobre lo que había pasado o lo que había hecho. Abraham no tomó la promesa de Dios en forma liviana, sino que vivió, acabamos de ver toda la historia de Abraham, toda una vida de acuerdo a lo que Dios le había prometido. No tomó a la ligera ninguna de las promesas de Dios, más allá de que se equivocó, porque era hombre y las equivocaciones están para mostrarnos que Dios obra por gracia a pesar de que nosotros no lo merecemos nunca, ¿sí? Pero nunca tomó en forma liviana las promesas que Dios le dio. Y acá vemos al nieto de Abraham tomando con una liviandad total la primogenitura que tiene que ver con un valor espiritual tremendo, ¿no? El valor de la continuidad de la línea para la bendición a toda la humanidad, ¿sí? Podemos decir que Esaú negoció valores eternos por una satisfacción temporal de unas horas, porque en unas horas iba a volver a tener hambre de nuevo. Y entonces esto es lo que vemos en este final del contraste, la historia de estos dos hermanos que se va a ir profundizando a lo largo de los próximos capítulos, donde nace una rivalidad y donde después generacionalmente siguen intolerancias que llevan a guerras entre pueblos. Bueno, hasta acá la palabra para hoy. No sé si quedó alguna consulta. ¿Sí, Belén? El contrapeso de que Esaú tomara en liviandad la primogenitura, hay que hablar también de que porque él vio su bien mayor en ese momento la comida. Viste que siempre estamos hablando de que tenemos aquí elegir o el fruto del bien y del mal o el fruto de la vida. Entonces todas nuestras elecciones y aún la de él están pasadas por ese contrapeso. Siempre vamos a tener, o sea, porque sí, es cierto que él dijo, no, eso no importa, pero ¿por qué? ¿Por qué no le importó? Precisamente porque tuvo a su bien mayor, lo que él quería era saciar su hambre. Entonces siempre que hablamos de eso tenemos que poner en contrapeso por qué. Bien. Entonces hablamos abrir más el panorama. Bueno, aparte de esto, me extiendo un minutito más, acordémonos cómo vino la tentación de la serpiente a la mujer y al hombre. Ellos veían algo que era bueno en ese momento y ponderaron ese algo por sobre algo mucho más grande, que era lo que Dios le estaba diciendo, de que de la mano de Él, con la guía de Él, pueblen la tierra, ¿sí? Acá vemos que Esaú vio como bueno algo que era totalmente temporal y realmente es tremendo. Muchas veces después vamos a ver a lo largo de la Biblia que se asocia el pecado de fornicación, es decir, el pecado, digamos, como un pecado de nivel de dejar a un marido por otro o a una mujer por otro. El pecado de fornicación se asocia a la parte espiritual también, ¿sí? Y ya que estamos, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde nos dice acerca de Esaú, Hebreos 12:16. No sé si lo pueden poner porque yo no lo tengo. Hebreos 12:16. Por acá lo encontré. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Sí? Tremendo la forma en que se describe la actitud de Esaú. Y esta es una descripción
a nivel espiritual, donde se está hablando de las relaciones entre Dios y los hombres, entre la iglesia de Dios y los hombres. Bueno, con esto terminamos ahora con una oración y nos despedimos. Padre Celestial, gracias por este tiempo en donde pudimos compartir tu palabra y donde vemos que tu obra se realiza solo por gracia y por misericordia hacia nosotros. No porque tengamos nosotros algún merecimiento, no porque a partir de cierto momento seamos perfectos, sino que vos sabés que nosotros nos desviamos, pero en tu amor nos diste a Jesucristo para que a través de Él seamos salvos. Nos ponemos en tus manos y seguí guiándonos a lo largo de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.